Perdón, me acabo de salir sin querer de la reunión. Ah. Acá estoy nuevamente. Bueno, ya que acá me pongo en imagen. Bueno, ya que estamos comenzando con la grabación y estamos en vivo, les doy la bienvenida a todos los que se están incorporando y los que ya están dentro de la transmisión. Y paso a hacer la presentación que en este caso me toca a mí. Bueno, en el contexto del ciclo de conferencias iniciadas este año por el Grupo de Estudios Aristotélicos, en esta instancia presentamos dos conferencias que en rigor dialogan entre sí. La primera es El arte de la naturaleza en Plotino, de la doctora María Isabel Santa Cruz, y la segunda, La naturaleza no es arte en Aristóteles, de la doctora Silvana Di Camilo. Previo a las exposiciones, le pedimos que mantengan sus micrófonos muteados a todos los que ya están en la reunión y a los que se van incorporando también, o silenciados, de modo tal que no haya, sobre todo, contaminación sonora y que todas podamos escuchar bien las exposiciones y aprovecharlas. Tras ambas conferencias, vamos a abrir un espacio de consultas. En el caso de que quieran o se les vaya ocurriendo su consulta durante la exposición de la profesora María Isabel Santa Cruz, la pueden poner en el chat y después podemos pasar a leerla, ¿sí? Dicho esto, y tras haber agradecido la participación de todos los que están, los que han accedido a la reunión y a nuestra propuesta de actividad, paso a presentar a la primer expositora, no antes, sino también de agradecerle de que haya accedido a compartir su trabajo y a estar en esta instancia, que es la profesora María Isabel Santa Cruz, para nosotros Marita. La profesora María Isabel Santa Cruz es doctora en filosofía por la Universidad de París I, investigadora emérita del CONICET, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires y directora de la sección de Filosofía Antigua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha centrado su formación académica en el estudio y análisis del pensamiento de Plotino y Platón, autora de La Genèse de Monde sensible das la Philosophie de Plotin. También es autora, editora y coautora de libros como Conocerse, cuidar de sí, cuidar del otro, reflexiones antiguas y medievales, de diálogos con los griegos, estudios sobre Platón, Aristóteles y Plotino, y ha realizado algunas de las traducciones, todas ellas con ensayo introductorio y notas, con las que actualmente trabajamos, como por ejemplo el Gorgias, el Fedro, el Parménides de Platón, textos fundamentales de Plotino, la política de Aristóteles y sobre las ideas, en estos últimos casos con la colaboración de María Inés Crespo. Bueno, he hecho esta escueta presentación, que bueno, de todo lo que es de una parte de lo que es la producción académica de la profesora María Isabel Santa Cruz, le doy paso para que pueda leernos y compartir su conferencia, su trabajo, no antes sin de vuelta decir que le agradecemos mucho su presencia en esta instancia en particular. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Ante todo, muchísimas gracias, Claudia, y muchas gracias a Silvana y a todos los miembros del grupo aristotélico por haberme invitado a hablar de un autor que es un poquito aristotélico, nada más, como voy a tratar de demostrar. Pero la parte aristotélica se la voy a dejar librada a Silvana, porque ella es la especialista en este caso. Bueno, voy a tratar de no excederme en el tiempo y te pido por favor, Claudia, que si me paso del tiempo asignado me lo digas, o cuando falten 5 minutos, así no utilizo más tiempo del que debo. Bueno, yo me voy a ocupar en esta exposición
de un aspecto de la filosofía de Plotino que es bastante problemático, que es su concepción acerca de la naturaleza. Voy a prestar especial atención a un tratado, el 3.8 de las Eneadas, que justamente es sobre la naturaleza, la contemplación y lo uno. Y voy a tratar de poner en claro, en la medida de lo posible, de qué modo la naturaleza produce por el solo hecho de su actividad contemplativa. En un segundo momento me voy a detener en los puntos de contacto y las diferencias que Plotino establece entre la producción natural y la producción artesanal o artificial. Y muy unido a ello el problema del tipo de belleza que una y otra ponen en obra. Antes de entrar, yo quisiera señalar brevemente 3 o 4 cuestiones que me parecen fundamentales antes de abordar el tema de la naturaleza. La primera tiene que ver, y muy brevemente lo voy a hacer, tiene que ver con el tenor de los escritos de Plotino que nos han llegado, que son de estilo conciso, que trasuntan el modo en que se desarrollaban sus cursos, y que por ello todos los tratados que nos han llegado escritos conservan muy a menudo rastros de la espontaneidad de la oralidad, y cosa que en muchos casos produce problemas a la hora de la lectura de los tratados. Hay que tener en cuenta además el tipo particular de exégesis filosófica que Plotino pone en práctica, porque él se declara un fiel discípulo de Platón, pero su fidelidad a Platón es relativa en la medida en que Plotino necesariamente ha absorbido una cantidad de elementos de otras fuentes, particularmente de Aristóteles y los estoicos, que por otra parte ya habían tenido muy fuerte influencia a lo largo de la tradición platónica, desde Platón hasta el siglo III después de Cristo. Hay que pensar que en los cursos, y eso se reproduce en los tratados, Plotino suele partir de la exposición y crítica de obras de los autores, o más habitualmente de los comentarios de las obras de Platón y Aristóteles disponibles en ese momento. Y a partir de esa lectura se propone desarrollar su propia doctrina, examinando las concepciones de sus antecesores, sus pros, sus contras, muy a la manera del método dialéctico aristotélico. Él se declara fiel discípulo de Platón, y sin duda las Eneadas están llenas de citas y de alusiones a Platón. Pero no solo a Platón, porque si uno consulta el índice de fuentes que está en la edición crítica de Henry Schweitzer, se encuentra que las citas y referencias a las obras de Aristóteles son numerosísimas, más de 500. Esa es una primera cuestión que tiene que ver con la naturaleza de los escritos y el modo de trabajo de Plotino. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es que para desarrollar su peculiar concepción y original concepción de la realidad, Plotino parte de un análisis de la estructura psíquica humana. Y tomando esa estructura como modelo intelectual, la proyecta para explicar cómo desde su perspectiva, en la realidad opera una estructura análoga o idéntica a la que opera en nosotros, seres humanos. Hay una racionalidad en la realidad que se corresponde con la racionalidad humana. Sobre la base de ese modelo, y lo digo muy rápidamente, presenta la realidad como un despliegue dinámico, eterno, que parte de la absoluta unidad y procede a través de grados de perfección descendente y de multiplicidad creciente, hasta acabar en la oscuridad de la materia. En ese camino de descenso metafórico, entre comillas, se va estructurando en distintos niveles la realidad, las así llamadas hipóstasis. Pero ese descenso no es un simple fluir de una fuente, sino que en cada etapa de la jerarquía tiene dos momentos que son, en verdad, y hablando estrictamente, simultáneos. Cada nivel de la realidad produce el siguiente. De lo uno se genera el intelecto genera el alma, que es intermediaria entre lo sensible y lo inteligible, pero tal producción de una instancia de la realidad por otra
solo puede verificarse si lo que surge primariamente de cada uno de estos grados de la realidad se vuelve contemplativamente hacia su fuente y es en ese momento que se constituye como tal. Es decir, hay un primer surgimiento a partir de lo uno, de algo indeterminado, y eso indeterminado se vuelve contemplativamente hacia la fuente y así se constituye el intelecto. Y lo mismo ocurre con el alma. La capacidad, hay pues entonces en cada nivel ese doble movimiento de procesión, conversión y autoconstitución de cada grado de la realidad. Pero la capacidad productora que tiene lo inteligible no se detiene ahí. Por debajo de lo inteligible está la otra realidad, la sensible. A Plotino se le hace necesario entonces explicar cómo se vinculan ambos mundos. Esto es, cómo tratar de solucionar el debatido problema de la participación, que Aristóteles tanto criticara, la separación entre lo inteligible y lo sensible. En esa explicación que propone Plotino, el alma juega un papel protagónico, como causa verdaderamente intermediaria, articuladora entre los dos ámbitos. En el alma Plotino distingue, y estoy hablando del alma del mundo y de las almas individuales, en este caso, hay dos partes, dos aspectos o dos funciones. Una superior, que siempre está volcada hacia su fuente, que es la inteligencia, y una parte o una función inferior, cuya actividad consiste en dar vida y forma a lo sensible. Esa porción inferior del alma es la naturaleza. Sería algo así, en el alma humano es la parte vegetativa, y en el ámbito total de la realidad, también esa naturaleza es la que va a dar vida y forma, va a conformar de algún modo lo sensible. Yo voy a utilizar el término naturaleza en esta acepción, diríamos técnica, que Plotino le asigna, porque la palabra physis, naturaleza, es una palabra polisémica y Plotino la emplea con distintas acepciones. Por ejemplo, para referirse a la esencia de una cosa o para referirse al conjunto de todo el universo. Para explicar el modo en que cada uno de los niveles de la realidad va generando al inmediatamente inferior, Plotino apela a dos nociones clave. Una es la de contemplación, teoría. Y la otra, sobre la que voy a volver un poco más adelante, es su concepción de la doble energía, de la doble actividad o la doble actualidad. A la contemplación le dedica, como señalé, un tratado en particular, este tratado 3.8, que es el número 30 en el orden cronológico, y que es el primero de un conjunto de 4 tratados escritos uno a continuación del otro, según el orden cronológico que Porfirio les asigna, que están unidos por su carácter antignóstico. El tratado 3.8, en el que se insiste que toda contemplación es producción, se abre con una afirmación provocativa en la medida en que extiende la contemplación mucho más allá del límite que le había fijado Aristóteles, que la reserva al hombre. Dice Plotino en el comienzo del tratado, y leo: si nosotros, antes de discutir en serio, dijésemos, bromeando, que todos los seres aspiran a la contemplación y tienden a ese fin, no solo los racionales, sino también los animales irracionales y la naturaleza que está en las plantas y la tierra que lo genera, y que todos llegan a ese fin en la medida en que les es posible, etcétera, etcétera. Salteo unas líneas. ¿Quién podría aceptar lo paradojal de esa argumentación? Sin embargo, como estamos entre nosotros, ningún peligro habrá en nuestro bromear sobre estas cuestiones. La contemplación adquiere diferentes grados de intensidad de acuerdo con cada uno de los niveles de la realidad.
Ahora bien, paradigmáticamente, la contemplación, la teoría, es una propiedad del intelecto, como quería Aristóteles, su actividad primaria. En efecto, el intelecto es paradigma y principio de todas las formas de actividad cognitiva. Pero hay otras formas de contemplación más débiles, derivadas de las del intelecto. Y la más débil es la de la naturaleza. Los 4 primeros capítulos de este Tratado 3.8 están dedicados precisamente a la naturaleza y a su modo de contemplación, que es productiva del mundo físico. Más aún, dice Plotino, en el capítulo 3, en la naturaleza, ser y producir coinciden, son lo mismo. Fuerza generante que actúa formativamente sobre un sustrato, la naturaleza es, para Plotino, toda ella inteligible. La concepción de la naturaleza es entonces la expresión más radical del modo en que Plotino entiende la causalidad, porque toda causa es inteligible y la naturaleza es el grado más bajo de las causas inteligibles. Voy a encender una luz, me parece, porque ya... En ese mismo capítulo añade, en el Tratado 4.4, capítulo 13, nos dice que la naturaleza es el más extremo, el último de los eslabones de la cadena de los inteligibles. Y luego, en el mismo capítulo, dice lo siguiente, leo, lo que procedente del alma se refleja sobre la materia, e insisto, el sobre es la materia, es naturaleza. En ella se detienen las realidades, taonta, o aún antes de ella, y son estas las últimas de lo inteligible. A partir de ahí, solo hay imitaciones, mimemas. La naturaleza no es autónoma, depende del alma superior, y esta a su vez de la inteligencia. El conjunto del universo sensible, natural, no puede fundarse en sí mismo, y este es un punto en el cual Plotino coincide con Platón y se distancia de Aristóteles como cuestión de la que seguramente se va a ocupar Silvana después. Para Plotino, el mundo sensible no puede explicarse sino por su relación con el ámbito del que depende, lo inteligible, que es su causa. Toda producción es resultado de una contemplación. Más aún, toda contemplación es producción, es poiesis. Pero la contemplación y la producción de la naturaleza es diferente, como dije, de la del intelecto y del alma superior. En todos los niveles, la producción deriva sus principios formativos del intelecto, pero en el caso de la naturaleza, la actividad productiva se verifica sin intervención de un proceso intelectual. En efecto, Plotino insiste en que la naturaleza no conoce, sino que produce. Confiere lo que posee a lo que viene a continuación, pero lo hace sin elección, sin proairesis, lo hace sin deliberación, lo hace espontáneamente, carece de fantasía, de imaginación, de aprehensión, de comprensión, no tiene pensamiento, no tiene noesis, etc. Su contemplación no es resultado de un razonar, de un razonamiento, de un análisis, de un examen, pero sin duda, en la medida en que contempla, tiene algún tipo de actividad cognitiva. Plotino ahí tiene dificultad para decir en qué consiste esa actividad cognitiva de la inteligencia. Yo no voy a entrar en el asunto, pero dice que es casi como una forma de conciencia de sí o de autopercepción borrosa, difusa, que la naturaleza tiene de sí misma. En el capítulo 4 de este Tratado 3.8, pone en boca de la naturaleza una prosopopeya, un discurso, y ahí la naturaleza dice que cabe preguntarle por qué produce. Y ella contesta que produce contemplando, cito, como los geómetras, que dibujan contemplando. Yo no dibujo,
sino que contemplo y las líneas de los cuerpos surgen como si de mí cayeran. Y unas líneas más adelante justamente aclara entonces qué tipo de percepción o de autopercepción puede tener la naturaleza. Es como si uno comparara la advertencia de sí que tiene un dormido respecto de un despierto. Es una especie de autoconciencia o de sentido de sí borroso. Bien. La naturaleza impone forma, pero la forma debe imponerse sobre algo que le sirva de sustrato, y ese sustrato es la materia. Este concepto de materia claramente lo toma de Aristóteles y también de los estoicos. Pero Plotino insiste que la naturaleza, toda ella es forma, es eidos, y no es ni materia ni compuesto de materia y forma. En el capítulo 2 de este tratado T8 dice: es para todos claro que la naturaleza no tiene manos, ni pies, ni ningún instrumento adquirido o natural, pero necesita una materia sobre la que ha de producir y a la que dará forma, y debe eliminarse todo recurso, toda palanca de la producción natural. La naturaleza puede producir sobre la materia porque encierra en sí misma lo que confiere a ese sustrato. Porque ella, dice Plotino, es un logos. Esto es un principio racional formativo. Esta concepción plotiniana del logos es sumamente compleja, pero es fundamental para comprender el modo en que cada nivel de la realidad produce por contemplación al que le sigue. Para decirlo de una manera muy brutal, diríamos que en cada nivel de la realidad se manifiesta de un modo más plural el nivel inmediatamente superior y unitario, y que el logos es algo así como el despliegue de una necesidad productiva que está íncita en lo inteligible. La inteligencia es un logos, es decir, es un principio racional, formativo, que contiene en sí misma, o que consiste en los arquetipos inteligibles, algo así como el mundo platónico de formas, que para Plotino es un mundo, el mundo inteligible. Y es así principio de todos los logos. En el alma, el logos, el principio racional formativo, contiene todos esos mismos arquetipos, todos esos principios formativos, pero desplegados y multiplicados. Y más desplegados aún, se transmiten a la naturaleza, y más desplegados todavía, la naturaleza los transfiere al mundo sensible. Pero, y esto es muy importante, el logos es fundamentalmente una actividad, una energía, que se difunde del intelecto al alma y produce en ella la multiplicidad de logoi, de principios formativos racionales, que la naturaleza transmite a lo sensible. Plotino recurre en múltiples ocasiones a lo que suele llamarse su doctrina de la doble energía, que es fundamental para entender cómo se produce la producción, cómo se lleva a cabo la producción de la realidad. En el Tratado 5.4, capítulo 2, dice, y leo, hay una doble actividad, una doble energía. Una es propia de la esencia, la otra procede de la esencia de cada cosa. La propia de la esencia es cada cosa misma en acto, mientras que la que procede de ella es la que se sigue por necesidad de toda cosa y es diferente de la cosa misma. Y pone un ejemplo muy ilustrativo. Por ejemplo, en el fuego hay un cierto calor
que completa su esencia, es decir, que es connatural al fuego. Y otro que viene de este cuando ejerce la actividad inherente a su esencia, permaneciendo fuego. Esta doctrina de la doble actividad, esto es, una esencial y constitutiva de un nivel de la realidad, y otra que es la producida y derivada de la primera, garantiza tanto la diferencia entre los niveles de la realidad como la continuidad que hay entre ellos. Entre la causa y su producto hay homogeneidad, puesto que la causa siempre tiene que contener en sí de algún modo lo que ella produce, si no, no podría ser su causa. Este es un principio básico para los griegos. Pero causa y causado no se identifican, y entre ellos hay diferencia y jerarquía. Cada nivel produce sin perder nada de sí mismo, al tiempo que transmite de modo necesario aquello que deriva o se difunde de su esencia, de su propio ser. La doble actividad se verifica en el nivel de la naturaleza, que transmite al sustrato la forma que le es propia y que ella recibe del alma superior. En el capítulo 2 de 3.8 dice, leo, la naturaleza es un logos, es un principio formativo racional que produce como su vástago otros logos, otro principio formativo racional, que da algo de sí mismo al sustrato, pero permaneciendo inmóvil. Así, el que se manifiesta como configuración visible es último, muerto, y ya no puede producir otro, mientras que el que posee la vida, al tener la misma potencia, produce en lo engendrado. En este pasaje, Plotino está deslindando dos tipos, dos niveles de principios formativos racionales. Uno, el más alto, que permanece en sí mismo, que es la naturaleza misma, que encierra en sí todos los principios formativos que va a transferir de algún modo a la materia. El segundo es resultado y reflejo de este primero, pero el segundo, el que estalla en la conformación visible, ya no puede seguir generando. Por eso dice, es un logos muerto, último y muerto. Y me interesa señalar que en otro pasaje siempre habla de un logos que está sobre la materia. No en la materia, sino sobre la materia. La naturaleza puede dar forma, como dije, porque ella misma es solo forma. En tanto posee en sí misma la forma. O sea, los principios racionales son formales, aún más pluralizadas que en el alma superior. Precisamente por eso puede seguir produciendo. Pero la forma que está en lo sensible, su conformación, que ya no puede seguir produciendo ese logos muerto, depende y deriva de la que está en la naturaleza misma, y no coincide con ella, sino que es, por así decirlo, una forma degradada, la que está ya sobre la materia. Plotino en general utiliza los términos eidos y morfé como sinónimos, pero sin embargo hay algunos pasajes en los que los distingue para poner de manifiesto que la forma en lo sensible, la morfé, no se identifica con la forma inteligible. La forma, que es el principio formativo, precisamente racional formativo, no es plenamente inmanente en aquello a lo que informa. Por ejemplo, leo en el Tratado 4.4, capítulo 14. La conformación, morfé, yo diría la forma en lo sensible, que ella da, la naturaleza, a lo modelado, debe ser tenida por una forma eidos diferente de la naturaleza misma. La naturaleza conforma a la materia, le da una conformación, haciendo don de sus logos, pero imprime a la materia como si fuera una cera, le deja una impronta, da a los cuerpos las configuraciones que son entonces como reflejos o imágenes
de los principios racionales que ella posee. Leo un pasaje del Tratado 4.3, capítulo 10. Ella, la naturaleza, hace vivir a las cosas que por sí mismas no poseen la vida y las hace vivir con una vida semejante a la propia. Viviendo en el logos, da al cuerpo un logos, un principio racional, que es una imagen del que ella posee, pues también es una imagen de vida cuanto da al cuerpo. Ella da también a los cuerpos las configuraciones cuyos principios racionales posee. Adviértase que frente a la causalidad de las formas platónicas, que son principios explicativos del ser de las propiedades sensibles, es decir, son causas formales, Plotino propone un modelo causal en el que se enfatiza el aspecto productivo de las formas. Esto es, que estos principios racionales o estas formas no solamente definen o caracterizan lo que una cosa es, sino que además la producen. Es decir, importa entonces que las formas adquieren acá, lo inteligible, es causal en un doble sentido, en un sentido formal y material, para usar un lenguaje aristotélico. En la cadena causal tenemos así dos órdenes o niveles de realidad que convergen en la constitución y explicación del ser sensible. La forma, el eidos, que es el modelo inteligible que permanece fuera de lo sensible y en función del cual se informa o se conforma lo sensible. Y la acción eficiente de conformación de la materia sobre la que aparecen los reflejos de esos modelos inteligibles. Así, la presencia de estos principios formativos racionales o ideas en los cuerpos es solo fenoménica, como la de una imagen, dice Plotino, en la superficie de un espejo. De hecho, la llamada sustancia sensible no es usía, no es propiamente sustancia, a diferencia de lo que sostiene Aristóteles, sino que es sustancia por homonimia, porque sustancia, usía, solo hay en lo inteligible, dice Plotino. En lo sensible solo hay cualidad, de donde explica que la así llamada sustancia sensible resulta ser una suerte de conglomerado de cualidades y de materia. Dicho de otra manera, y como lo dice, es un conglomerado de cualidades que se condensan o que se coagulan en una materia. Para Plotino, por sí mismo, lo sensible está privado de sustancialidad interna. En tanto tal, en tanto sensible, esto es, en cuanto no se remita a su esencia, que le es de algún modo externa, lo sensible es accidental. El logos es un principio de ordenamiento de lo sensible y genera la configuración en la materia, configuración que es una suerte de forma inherente a un cuerpo material, pero que es siempre una estructura cualitativa. Entre el principio racional que está en la naturaleza y lo que podríamos decir la forma material que está en los cuerpos, hay una diferencia de género, porque la primera, ese principio formal que está en la naturaleza y coincide con ella, es sustancial, es usía, mientras que la que está en la materia es una cualidad. Pero es precisamente por esas formas cualitativas, si ustedes quieren, que hay en el mundo físico, que este se asemeja al inteligible, que es su arquetipo. Y hay entonces una correspondencia estructural entre lo inteligible y lo sensible. Bueno, hasta aquí más o menos traté de explicar brevemente
cómo la naturaleza produce en virtud de su actividad cognitiva y qué es lo que produce. Pero el arte también produce. Y con esto quiero entrar en el segundo aspecto que anticipé al principio. Plotino, en diferentes contextos, como lo hace también Aristóteles, compara la producción natural con la producción artificial. En muchos pasajes rechaza enfáticamente una lectura literal del Timeo. Esto es una explicación artificialista y antropomórfica. Recusa la doctrina de una producción progresiva del universo por parte de un demiurgo, de un artesano divino que copia un modelo inteligible, razona y calcula cómo llevar a cabo su obra. Convencido de ser un fiel exégeta de Platón, rechaza la analogía entre la producción de la naturaleza y la de un artífice o un artesano. Para él, el conjunto del universo no es el resultado de un demiurgo que, contemplando las ideas, calcula y delibera para construirlo. El mundo es sin duda una imitación del modelo perfecto, pero esa imitación se da directamente, es espontánea, no requiere la intervención de un razonamiento, ni de un artífice, ni de ningún esfuerzo. El universo procede de algo superior a él, pero no puede aceptarse, dice Plotino, que sea resultado de un productor que ha ido concibiendo o ideando en su mente paso a paso lo que iba a hacer y que cuando hubiera completado el diseño pusiera manos a la obra. No, no es posible que produjese a la manera de los artesanos, de los demiurgos, usa acá el término, que, habiendo recibido su concepción de otro, se valen de manos y de instrumentos. Como eso no es posible, solo queda afirmar que todo el universo ya estaba diseñado en una instancia superior, en lo inteligible, y que sin intermediación alguna, por la sola vecindad con lo inteligible, como si fuera súbitamente, de golpe, aparece un reflejo y una imagen de lo inteligible. No se trata, pues, de un hacedor intermediario entre el modelo perfecto, lo inteligible y el producto. Es un error pensar que el universo, que es bello, existe porque es producto de un artesano que en determinado momento ha deliberado y decidido producirlo. Vuelve a decir en otro pasaje. La belleza del universo resulta de ser una imagen directa y espontánea de lo inteligible, sin que haya habido en su producción ni cálculo ni deliberación. Tampoco el universo es resultado, y esto lo dice en su tratado sobre la providencia, de un razonamiento anterior al obrar, de un logos pro ergo, acerca de si hay que hacer algo o no hacerlo. Eso sería una previsión y un cálculo del Dios que no puede aceptarse acerca de cómo originar el mundo y hacerlo lo más bello posible. Rechaza entonces esa lectura literal del Timeo, como dice, y sostiene que hay una providencia universal en el universo sensible que es su conformidad con el intelecto, que es su arquetipo y su modelo. Plotino critica al arte como mímesis, el carácter mimético del arte, evocando lo que Platón señala en el libro 10 de la República, y lo compara con la naturaleza en diferentes pasajes. Por ejemplo, en el Tratado 4.3, capítulo 10, nos dice que el alma tiene la capacidad de ordenar, de organizar, según logos, según principios racionales. Y ella produce sin ninguna reflexión, sin haber tenido una deliberación ni un examen, bulén y skepsis, porque si así fuera, no produciría naturalmente, sino en virtud de un arte adventicia. Y cito, pues el arte es posterior a la naturaleza e imita, mimetai, produciendo imitaciones, mimeta, borrosas y débiles, como unos juguetes sin mayor valor, sirviéndose de múltiples herramientas para realizar una imagen de la naturaleza.
en otro tratado, el 2.9, en abierta crítica a los gnósticos, también distingue la producción natural del arte y dice que la naturaleza no produce como lo hacen las artes, cito, pues las artes son posteriores a la naturaleza y al universo. Plotino rechaza entonces el modelo técnico para explicar la acción de la naturaleza. Sin embargo, frente a las actividades técnicas, tiene una postura ambivalente. Por un lado, las critica, las desprecia, la manera de Platón en el libro 10 de la República, y contrapone, como vimos en los pasajes a los que me referí, contrapone enérgicamente naturaleza y arte. Pero hay otros pasajes en los que las considera positivamente y las acerca, ya no las enfrenta ni las separa tajantemente, naturaleza y arte. Sobre la producción natural y la artesanal, encontramos consideraciones importantes en dos tratados que Plotino dedica al tema de la belleza. Esos tratados son el 1.6, que es el primero en el orden cronológico, que está el tratado sobre lo bello, y el 5.8, que es el que sigue cronológicamente inmediatamente después del 3.8, que forma parte también de ese grupo de tratados antignósticos. Y el 5.8 aborda algunos de los temas presentes en el otro, en 1.6, pero desde una perspectiva diferente. Si el interés principal del 1.6 es explicar de qué modo se puede guiar al alma para que ascienda hacia lo inteligible a través de su aprehensión de la belleza, a la manera de Platón, del Fedro, por ejemplo, el Tratado 5.8 está orientado a demostrar que la belleza es algo incorpóreo, inteligible, aun cuando se le encuentre en objetos sensibles. En 5.8, cuyos dos primeros capítulos complementan los desarrollos de 1.6 sobre la belleza sensible, con el fin de explicar qué es la belleza inteligible y mostrar que toda belleza es inteligible, Plotino parte de una consideración acerca del arte. Como puede advertirse a lo largo de todo el tratamiento, Plotino sostiene que la belleza, se dé donde se dé, depende siempre de la presencia y la actividad de una forma. La belleza es forma, es formal. Tal cosa puede explicarse más fácilmente en el caso del arte. Y es por eso que Plotino apela al arte, seguramente con una intención didáctica, porque el arte es algo mucho más cercano a nosotros que la naturaleza. Aunque el procedimiento que sigue acá en el Tratado 5.8 está sin duda inspirado en el discurso de Diotima del banquete, Plotino toma otro punto de partida, porque no comienza el ascenso con la belleza física, con la belleza de los cuerpos, como hace Diotima, sino que arranca de la belleza de los objetos artificiales. Porque a Plotino acá le interesa, además, subrepticiamente, otra jerarquía, que es la jerarquía entre arte y naturaleza. Tome el ejemplo de dos piedras. Una bruta, rebelde, sin configuración, que no ha sido tocada por el arte, y otra que sí ha sido tocada por el arte, que la ha convertido en una estatua de un dios o de un hombre bello. Pero Plotino no dice que el arte la ha trabajado, dice que ha sido dominada por el arte. Y un poco más adelante, en lugar de dominada, dice algo que es absolutamente equivalente. La materia ofrece resistencia, pero finalmente la piedra cede al arte. Esa noción de dominio aparece en otros pasajes y en otro contexto también afirma que cuando domina la materia, o si dominase la materia, no va a haber belleza sino imperfección. Y lo mismo ocurre en la naturaleza. Allí la naturaleza tiene que dominar la materia. La belleza de la piedra le viene de la forma que el arte pone en ella.
una belleza que va a tener, no por ser piedra, sino por la forma que el arte pone en ella. Esa forma no está en la materia, sino que estaba en la mente de quien la concibe antes de entrar a la piedra. Plotino no se refiere acá al artífice, no habla del artífice, sino que dice, se habla de quien la concibe, utiliza ento, en noesa, para subrayar que el arte en sí mismo es una actividad puramente noética. Rechaza así todo antropomorfismo, cuando señala que esa forma estaba allí en quien la concibe, en el artífice, pero no porque éste tenga manos ni ojos, sino porque participa del arte. Es esta la característica esencial de un artista, participar del arte. Un individuo no es artista por cierta habilidad técnica, sino porque posee una visión intelectual de la forma, una visión que le es ajena a los no artistas, a los simples técnicos, diríamos. Esto es, a los que no participan del arte, como dice Plotino, recurriendo a un vocabulario platónico. En este pasaje se ve con claridad cómo, en el caso del arte, el principio formal de un objeto es exterior al objeto, y la belleza en el objeto es el resultado de la acción de un artífice que aprehende el principio formal y en función de ese modelo plasma una configuración en su producto. Así, la belleza de una estatua, por ejemplo, se debe a la forma plasmada en la materia. Pero esa forma antes estuvo en la mente del artífice y aún antes, primitivamente, en el arte. Hay así tres niveles. La forma, tres niveles de la forma, es decir, de la belleza también. Resulta claro el motivo por el cual la belleza en sí misma, la que está en el arte, es superior a la belleza concebida por el artífice y está superior a la belleza que se manifiesta en una bella obra de arte. Tenemos así la forma en sí, la que está en la mente del artista y la que entra a la materia o se plasma en la materia. La noción de participación supone siempre una comunidad entre el modelo y lo que de él participa, pero al mismo tiempo una jerarquía y una relación causal. La forma concebida por el artista que trasladará un objeto es inteligible e interior al artista, pero requiere la existencia de una forma exterior al artista, contenida, diríamos, en el arte. Plotino probablemente se nutre acá de una serie de observaciones aristotélicas a propósito de la producción de la poiesis, y también seguramente tiene en mente algo que Aristóteles señala en el capítulo 7 del libro Z, del libro 7 de la metafísica, cuando distingue la producción natural de la artificial. Pero allí señala que en la producción artificial hay dos momentos. Son la noesis, es decir, la intelección, y la poiesis, la producción. El primer momento, el momento de la noesis, de la intelección, es el proceso a partir de un principio, es decir, es la percepción, la intelección de la forma exterior que está en el arte, del arte. Y la poiesis, la producción, el segundo momento, es el proceso a partir del resultado de la noesis, es decir, cuando el artífice ha concebido en su mente esa forma del arte y de la belleza, entonces en un segundo momento produce. Plotino seguramente, cuando rechaza una crítica, en un pasaje de 1.8, él se plantea una objeción, que es interesante, dice, se plantea una objeción o alguien le ha planteado una objeción y la retoma.
Si alguien desprecia las artes, estoy citando, porque ellas producen imitando a la naturaleza, hay que decir que también las cosas naturales son imitaciones de algo diferente. Además, hay que saber que las artes no imitan simple y directamente lo que es visible, sino que se remontan a los principios racionales formales de los que proviene la naturaleza. El ejemplo que pone es muy ilustrativo. Dice, al esculpir una estatua de Zeus, Fidias, que es un artista eximio, uno que sí participa del arte, no lo hizo a partir de algo sensible, sino que lo hizo concibiendo cómo tendría que ser Zeus si se nos mostrara a los ojos. Y lo mismo ocurre cuando esculpe la estatua de un hombre bello. No está copiando a un hombre bello, sino que está partiendo, digamos así, de la idea de belleza humana. Así, tanto el arte, Plotino rechaza entonces la concepción según la cual el arte imita a la naturaleza, en el sentido de que el arte verdaderamente tal no copia ni replica objetos sensibles a los que toma como modelo. Tanto el arte como la naturaleza imitan un principio racional. El arte no imita objetos visibles, sino los principios formales de esos objetos, de los que proviene la naturaleza. Ahora bien, cabe preguntarse si Plotino con esto está revalorizando el arte y poniéndolo en el mismo nivel que la naturaleza. No, aunque no lo dice explícitamente, sin embargo, considera que la naturaleza es jerárquicamente superior al arte. La postura de Plotino, igualmente, en este punto, resulta bastante ambivalente. Yo cité hice referencia a algunos pasajes donde critica al arte y otros en los que lo rescata. Hay autores que han tratado de explicarlo atendiendo a que Plotino escribió en diferentes momentos, argumento que no funciona. La explicación más atendible es que podríamos hallar en Plotino algo así como dos teorías del arte. Una que retoma la concepción platónica del arte como mímesis, del libro 10 de la República, y otra según la cual las artes hallan su inspiración en modelos inteligibles. Y esto se explica porque Plotino entonces distingue dos tipos de arte y dos tipos de artífices. Aquellos que participan del arte, como dice, como un Fidias o un Praxíteles, y otros que no participan del arte y entonces imitan objetos que son copias de copias. Naturaleza y arte, ya estoy terminando, coinciden en un punto. Ambas parten de un principio racional. Mientras que la naturaleza actúa espontáneamente sin ningún tipo de intermediario, el arte necesita de un intermediario, que es el pensamiento del artífice. Esto es, la naturaleza tiene en sí misma los principios racionales formativos, mientras que en el arte el principio racional formativo, la idea, es exterior a él, la tiene que concebir. Pero tanto en el objeto producido por el artífice como en un cuerpo sensible producido por la naturaleza, la forma es siempre inteligible y no inmanente. Nosotros tenemos, en el caso del arte, una gradación jerárquica. Arte, artesano, forma, la materia. Las producciones de los artistas o los artesanos son siempre de algo particular y contingente, mientras que la producción de la naturaleza es del todo y de lo necesario. El arte se vale de instrumentos, aunque sean las manos simplemente, y la naturaleza no requiere ningún tipo de instrumento. El arte domina la materia y el objeto que resulta es entonces bello. Eso ocurre también en el caso de la naturaleza. Cuando no es ella la que domina,
sino la materia, hace que no se logre la perfección porque la forma ha sido vencida, dice Plotino. Y termino con esto, y con esto quiero justificar el título que le puse a esta exposición. En 5.8, el capítulo 2, al tratar sobre la belleza en la naturaleza, Plotino nos propone contemplar las obras de la naturaleza, los erga de la naturaleza. Al fin de cuentas, podríamos decir que la naturaleza opera con un arte inmanente. Y como dice Plotino en el Tratado 3.2, capítulo 13, que es un tratado sobre la providencia, dice que el orden que se da en todo el universo visible, se da un orden, aún en lo más ínfimo. Un orden que se manifiesta no solo en lo divino, sino en la complejidad de los animales, de las plantas, en el crecimiento de los frutos o de las artes, y que todo ello da testimonio de un arte maravillosa. Y ahí utiliza getechne taumaste. La naturaleza tiene una arte maravillosa. Bueno, muchas gracias. Con esto doy por cerrado y traté de justificar mi título, que ahora Silvana con otro título provocativo, va a decir que la naturaleza no es arte. Bueno, muchísimas gracias a la profesora María Isabel Santa Cruz. Invito a los que quieran poner una reacción de aplauso, ya que bueno, la virtualidad no nos permite... No hace falta. No nos permite el aplauso sonoro, ¿no? No, como supuesto, sí va a hacer falta, es un gran privilegio poder escucharla y que participe de nuestra serie de conferencias que estamos haciendo. Para no robarles tiempo, paso a la segunda conferencia, respecto a la cual primero les recuerdo el título. La naturaleza no es arte en Aristóteles, y estará a cargo de la doctora Silvana Di Camilo, y previo a que la lea, paso a presentarla como corresponde. Silvana Di Camilo es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y profesora adjunta de filosofía antigua en esta misma universidad y en la Universidad Nacional de La Plata. Creó el grupo de estudios aristotélicos, a través del cual estamos haciendo esta convocatoria, con sede en el Instituto de Filosofía Ezequiel de Olazo, y la Diplomatura de Extensión en Historia de la Filosofía para Adultos Mayores en la UBA, y es miembro de la Comisión Directiva del Centro de Investigaciones Filosóficas, CIF. Ha centrado su formación académica en el estudio y análisis del pensamiento de Aristóteles principalmente, y en la polémica entre este último con Platón. Es autora de los libros Aristóteles Historiador, El examen crítico de la teoría platónica de las ideas, y Eidos, la teoría platónica de las ideas, y coautora de otros 3 libros: La crítica de Aristóteles a Platón en el Tratado sobre las Ideas, Diálogos con los griegos y Filósofos griegos antiguos, volumen 1. Bueno, tras hacer esta presentación de lo que es también su muy voluminosa producción académica, paso a le doy paso para que pueda leer su trabajo y compartirlo con nosotros. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Quería agradecer primero a Marita por su participación en este ciclo de conferencias del Grupo de Estudios Aristotélicos, a quien considero mi maestra. Marita ha formado a muchísimos docentes de filosofía antigua y también investigadores, y continúa haciéndolo y continúa estimulando los estudios clásicos en nuestro medio. La acompañé en la organización de jornadas y de conferencias, pero nunca antes nos cruzamos en diálogo. Así que para mí hoy es un gran día y me siento muy honrada por esta oportunidad que me brinda. Quería en mi comentario ocuparme del mismo tema que Marita, la concepción de la naturaleza, pero en Aristóteles.
tema que él desarrolla especialmente en el libro 2 de la física. Y me voy a concentrar sobre todo en el uso de la analogía entre naturaleza y arte, en griego physis techne. Como en Plotino, también en Aristóteles, la generación natural se diferencia de la producción artesanal, aunque hay entre ellos puntos de contacto, es decir, Aristóteles distingue muy bien el ente natural del artefacto, pero a la vez utiliza la analogía con el arte para subrayar algunas continuidades. Y esto es así porque, como toda analogía, nos permite conocer la estructura de una realidad ontológicamente primaria, pero menos conocida para el hombre, como lo es la physis, a través de la estructura de otra realidad ontológicamente secundaria, pero más cercana y conocida, como lo es la techne. Ahora bien, en la distinción entre el ámbito natural y el artificial, hay una implícita crítica a la concepción platónica de la physis, que otorgaba primacía a la inteligencia y al arte frente a la naturaleza. Concepción que Aristóteles rechaza e invierte, restituyendo al mundo natural su autonomía ontológica y su valor epistemológico perdidos. Pero además de este significado polémico y antiplatónico, la analogía entre arte y naturaleza sirve a Aristóteles para demostrar el carácter finalista de la naturaleza. Voy a tomar entonces esta analogía entre arte y naturaleza en distintos pasajes, comenzando con la definición misma de naturaleza. Para esa noción hay que tener en cuenta Física 2.1 y Metafísica 5.4. Yo me voy a limitar al libro 2 de la física, dado que allí hace un amplio uso de la analogía arte-naturaleza. Ya al inicio del capítulo 1 de este libro, Aristóteles usa la analogía para distinguir entre entes naturales y artificiales, y define a los naturales como aquellos que tienen en sí mismos la causa de sus cambios. Al comienzo del texto ya aparece la naturaleza como si fuera una causa, cito, entre los entes, unos son por naturaleza, physei, otros en cambio por otras causas, alas aitías. Me interesa subrayar estas líneas del inicio porque physis en Aristóteles es siempre la physis de algo. Es decir, la naturaleza no es una entidad, sino un principio causal que explica la manera en que una entidad es y se comporta. A continuación, Aristóteles traza una distinción entre los artefactos y los entes naturales. Lo propio de los entes naturales es poseer en sí mismos un principio de movimiento y de reposo, y especifica los tres modos en que puede haber movimiento o cambio, es decir, según el lugar como traslación, según la cantidad como crecimiento, y según la cualidad como alteración. Los objetos producidos por la técnica, como por ejemplo una cama o un vestido, no tienen esta tendencia natural al cambio. Pero en la medida en que tales objetos están hechos de piedra o de tierra, padecerán las tendencias propias de esos componentes naturales. No por ser lo que son, es decir, no en cuanto a artefactos, sino porque accidentalmente están hechos de un elemento natural que sí tiene esa tendencia. Esa tendencia, de hecho, no es otra cosa que la presencia inmanente del principio natural en el ente. Es en este punto donde define la noción de naturaleza como, y ahora cito, un cierto principio y causa del moverse y del permanecer en reposo de aquello a lo cual pertenece primariamente, por sí mismo y no por accidente. La definición, como ven, no es transparente y conviene detenerse un poco en cada término.
El objetivo inmediato de Aristóteles es caracterizar la naturaleza en oposición a otro tipo de principio de movimiento, que es la causalidad técnica. Ambas, naturaleza y técnica, serían principios de movimiento, pero la naturaleza sería un principio de movimiento interno a la cosa que sufre el movimiento, en contraste con la técnica, que es un principio externo. Se suele indicar entonces que la definición de physis comprende dos requisitos fundamentales. Primero, la naturaleza es cierto principio o causa de movimiento, y dos, la naturaleza es un principio o causa de movimiento que pertenece intrínsecamente a la cosa que sufre el cambio. El primer requisito no es suficiente porque lo comparte con la técnica, mientras que el segundo marca la especificidad de la naturaleza con respecto a la técnica, porque el principio de la técnica proviene de afuera, mientras que la naturaleza no es algo exterior, sino algo inmanente al correspondiente objeto, algo que lo constituye como tal. Sin embargo, Aristóteles presenta inmediatamente el caso de un médico que se cura a sí mismo, como una clara objeción a esa definición de naturaleza. Un hombre que ha sido curado es una producción del arte de la medicina. Existe una relación intrínseca entre el médico y el arte de la medicina, pero el médico es externo al enfermo que ha sido curado. No obstante, en este ejemplo de Aristóteles, el principio de la producción parece interno, porque es el enfermo mismo el que procura su salud. El ejemplo es importante porque revela otro requisito expresado en la definición de naturaleza que no es suficientemente subrayado. La diferencia que existe entre naturaleza y técnica es identificada ahora mediante el agregado por sí y no por accidente. Aristóteles señala que el arte médico presente en el médico que se cura a sí mismo y la naturaleza tienen un elemento común, porque son ambos principios internos, y una diferencia, porque el primero es un principio interno por accidente y la segunda un principio interno por sí. Entonces, ¿qué significa tener un principio interno? Porque la objeción del médico que se cura a sí mismo muestra que no significa simplemente que se encuentre físicamente en su interior. Aristóteles precisa que algo es un principio interno si pertenece primariamente a aquello de lo que es principio, y si es interno a él por sí y no por accidente. El pertenecer primeramente y el por sí constituyen entonces los dos rasgos definitorios del concepto de principio interno de movimiento y de reposo. El significado de pertenecer primariamente ya fue ilustrado en negativo a través de una referencia a la materia de los artefactos. Como vimos, un artefacto tiene un principio interno solo porque aquello de lo que está constituido tiene un principio interno. O sea, solo porque su materia es un ente natural que como tal tiene un principio interno. Los artefactos, por tanto, tienen un principio interno de manera derivada, no primaria, no por sí. El principio interno les pertenece derivativamente, por estar hechos de un componente natural que sí tiene un principio interno. A diferencia de los artefactos, los entes naturales tienen este principio, la naturaleza, de modo no accidental, sino por sí, es decir, de modo esencial, y no por estar compuesto accidentalmente de un ente natural. En otras palabras, el principio de movimiento de los entes naturales es un principio interno, no simplemente porque se encuentre en su interior, sino porque es causa de los movimientos contenidos en la definición de esa entidad natural. Es decir, son esenciales.
En suma, los artefactos tienen su principio de movimiento fuera, y si lo tuvieran dentro sería puramente accidental, como el caso del médico que se cura a sí mismo. De esto parece posible inferir que la definición de naturaleza pone de relieve qué tipos de cambio experimentan las entidades naturales por ser tales, es decir, por sí mismas, y no por acción de algo externo ni por referencia a algo diferente. Una vez entonces definida la naturaleza de una cosa como el principio interno de su movimiento, Aristóteles se pregunta: ¿es la materia o la forma? Para Aristóteles, tanto la materia como la forma cumplen con el requisito señalado en la definición de physis, por lo que la discusión siguiente atiende no a decidirse por una con exclusión de la otra, sino a trazar una jerarquía y establecer que la forma tiene prioridad. Aristóteles presenta el caso de aquellos que sostienen que el principio interno de movimiento es siempre y únicamente la materia, tomando como fundamento el argumento de Antifonte, según el cual si se enterrara una cama de madera, el producto que surgiría sería madera, no una cama, por lo que se concluye que el estar constituida de madera es la physis de la cama, mientras que la estructura de los materiales no. Este es el punto de vista de los antiguos físicos, que explicaron la realidad a partir de la causa material exclusivamente. Según Aristóteles, si este fuera el único modo de entender la physis, esto equivaldría a decir que la materia elemental, mediante sus propiedades, sería responsable de todos los movimientos a los que los entes están sujetos, incluso de su generación. Aristóteles admite que la naturaleza es materia, pero entendida como un sustrato. Según esto, lo que permanece inalterable mientras la cosa sufre modificaciones es la naturaleza entendida como sustrato. Pero considerar la naturaleza como pura materia es insuficiente. Es un modo derivado de considerarla, ya que la forma posee anterioridad ontológica respecto de la materia. Por eso Aristóteles va a ofrecer una serie de argumentos para mostrar que la forma de una entidad física también merece, y con mayor derecho, el título de naturaleza. El primer argumento a favor de la primacía de la forma como physis se vale nuevamente de una analogía con las artes. Así como en el caso de un artefacto, por ejemplo una cama, lo llamamos tal no por su materia, sino por su forma, tampoco diremos de los elementos constituidos por naturaleza, por ejemplo la carne o el hueso, que son carne o hueso hasta tanto no tengan la forma propia de carne y hueso. Así, la forma es naturaleza en mayor medida que la materia, ya que hacemos referencia a un ente determinado siempre que él esté en acto, más que cuando está en potencia. El supuesto es que un ente natural es actualmente tal en virtud de su forma y no de su materia. El último argumento a favor de la naturaleza como forma se refiere al uso derivativo de physis como proceso o generación, e insiste en que la naturaleza es más bien el resultado del proceso, o sea, la forma, y no el punto de partida, o sea, la materia. En efecto, aquello hacia lo cual una cosa progresa o se desarrolla no es su materia, sino su forma final. Por tanto, la forma será naturaleza. Aquí aparece por primera vez la conexión entre forma y finalidad. La forma natural es el fin de un conjunto de materiales adaptados para su realización. La forma natural no es la estructura matemática, la configuración tan fácilmente separable de la materia. Por el contrario, la forma natural es la función,
que confiere unidad a los materiales de una cosa y explica por qué estos materiales están presentes y organizados como están. Creo, no sé, Marita, después me dirá, que la diferencia que Plotino realiza entre forma sensible y forma inteligible me pareció deudora de esta distinción aristotélica, porque esta distinción lo lleva a Aristóteles a afirmar, por ejemplo, que una mano cortada es mano por homonimia, si no cumple la función. Y es en el capítulo 8 recién cuando Aristóteles prueba que la fisis es causa final, y para eso recurre nuevamente a la analogía con la técnica. Allí sostiene que la finalidad está presente en el ámbito de las producciones artísticas, y ella se manifiesta en la secuencia ordenada de operaciones que un artesano sigue para realizar un artefacto. El modo en que esta operación se cumple, es decir, el carácter ordenado y secuencial, es análogo al que se da por naturaleza en el caso de los entes naturales. Por tanto, si las operaciones del arte son en vistas de un fin, y si los procesos naturales presentan una dinámica de desarrollo similar, entonces son también ellas de tipo teleológico. La analogía está confirmada por el hecho de que el arte lleva a cumplimiento lo que la naturaleza ha sido incapaz de producir y la imita en su operar. Pero debe subrayarse que la producción técnica es teleológica en virtud de que la generación natural es teleológica, dado que la natural es su modelo y no viceversa. Así, en virtud de que la producción técnica tiene como modelo a la generación natural, la consecuencia es que hay finalismo también en la generación natural. Aristóteles es consciente de que el ámbito más accesible de la explicación causal a través de la causa final es el de las acciones y producciones humanas. Pero lo que le interesa subrayar es que así como los artefactos se hacen con un fin, también las cosas que se generan naturalmente tienen un fin. Si es justo decir que la casa se construye con el fin de servir de albergue para personas y bienes, o que la sierra es producida para cortar, con mayor razón se dirá que las plantas tienen raíces para encontrar alimento, que las golondrinas construyen sus nidos para repararse, y que las arañas tejen su tela para capturar insectos y así nutrirse. Son ejemplos que Aristóteles da en este capítulo 8, ¿no? Esto significa que también en ausencia de deliberación, cada cosa en la naturaleza existe en vistas de un fin. La ausencia de un sujeto que obra como consecuencia de una deliberación no excluye el carácter teleológico de los procesos naturales. Mientras que los antiguos físicos han ignorado la causa final, Platón había dado ejemplos de causalidad final vista como el bien inmanente a la acción humana o como una perfección que constituye el orden del universo, pero debida a la acción de un agente externo, el demiurgo. Si recordamos aquí la diferencia entre artefacto y ente natural que Aristóteles traza en Física 2.1, claramente a sus ojos, la posición de Platón atribuye al mundo natural el finalismo propio del ámbito artificial. Por eso, él demuestra sobre la base de la estructura de la naturaleza que el finalismo es algo inmanente a la naturaleza, y que además la naturaleza misma es causa final. La naturaleza genera por sí sus productos sin requerir intervenciones externas que provengan de un alma o de un dios, ni modelos sobre los cuales conformar sus realizaciones. Cuando escuché por primera vez una ponencia de Marita sobre este tema, recuerda allá en Roma, bella Roma,
me pareció extraordinaria y pensé que Plotino era un buen lector de Aristóteles y que lo había tenido muy en cuenta, pero solo intuitivamente, ¿no? Ahora podría precisarlo un poco más y decir que Plotino comparte con Aristóteles el rechazo de la explicación artificialista de la naturaleza, ¿no? Marita retoma las cuestiones que yo acabo de desarrollar en una síntesis magistral al afirmar que, y ahora la cito a ella, en efecto, para Aristóteles el mundo físico no es resultado de la operación de un artífice que actúa desde fuera, sino de una fuerza inmanente a la naturaleza misma. Ella actúa con vistas a un fin, sin deliberar ni discurrir, y en eso coincide con el arte, pero se diferencia de él porque lo hace desde el interior. Por eso Aristóteles apela a la analogía entre la naturaleza y el arte en más de una ocasión. El arte sigue el modelo de la naturaleza y no a la inversa, pero el modo de actuar de la naturaleza está explicado a partir del operar del arte. También, y ahí es fin de la cita, pero creo que resume en una síntesis apretada todo lo que yo les pude expresar anteriormente, ¿no? También ella ha sugerido que para Plotino la naturaleza impone forma sobre un sustrato, pero que es forma y no un compuesto de materia y forma. De la misma manera, en Aristóteles, la naturaleza no es el compuesto de materia y forma, sino un principio causal del compuesto, y en sentido prioritario es forma. Ya entonces, para terminar, podemos concluir que la comparación con la técnica sirve a Aristóteles para distinguir el ámbito natural del artificial y para subrayar la superioridad ontológica de la physis, entendida como principio causal inmanente al ente, inconsciente en su proceder, y que está por encima de todo lo que es en cambio fruto de la mediación racional, y que existe como imitación o como complemento de la naturaleza. Pero también la analogía le sirve para resaltar lo que arte y naturaleza comparten, que es un operar en vistas de fines. De ahí que, de todo lo dicho, yo creo que de lo que había pensado y de lo que pude ahora al escucharla también pensar, me da la impresión de que Plotino rechaza al artífice o la explicación artificialista, pero conserva la relación modelo-copia que en cambio Aristóteles rechaza, dándole plena autonomía al ámbito sensible, ¿no? Y por tanto me gustaría, bueno, señalar en relación con mi trabajo tres cuestiones, ¿no? El uso metodológico y cognitivo de la analogía en Plotino, si existe este uso como sí lo vimos en Aristóteles, la polémica con Platón que llevó a Aristóteles a proponer una forma inmanente y cómo la concibe Plotino, que me da la impresión de que no es así, y la conexión entre naturaleza y finalidad, si la hay, en Plotino. Muchas gracias. Ya terminó mi exposición. Bueno, muchísimas gracias. Pido también una reacción de aplauso para Silvana. Y tras su exposición abrimos un pequeño espacio de comentarios o de consultas que quieran hacer a las dos expositoras. Las pueden hacer los que estén siguiendo la transmisión por Facebook, en los comentarios de Facebook, para los que estén siguiendo la transmisión por Zoom, o bueno, ahí ya Luis Ángel Gutiérrez levantó su mano, así que vamos a empezar por él. Si no se animan a hacerlo a través de, activando su micrófono a través del chat, y nosotros leemos su consulta, ¿sí? Bueno, primero le damos la palabra a Luis Ángel Gutiérrez,
Y bueno, le habilitamos que habilite su micrófono para poder hacer su consulta. ¿Qué tal? Muchas gracias. No, pues antes que todo, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Un saludo enorme a la doctora Silvana Di Camilo y a la doctora Marita Santa Cruz. Un gusto verlas. Yo tengo una duda para la doctora Santa Cruz, y es la siguiente. Sabemos que Plotino pues asume que la materia, siguiendo a Platón en el Timeo, es completamente impasible y se identifica con la indeterminación y la ilimitación en sí. Huye de alguna manera de la conformación. La naturaleza entonces, que baja a su producción bastarda para determinarla y vivificarla, le imprime los logos y que contempla del alma superior para conformar entonces a los entes particulares y sensibles. Sin embargo, esa impresión de formas nunca se da completamente en el sustrato. O sea, no hay una fusión o una compenetración como quizá pueda haber en Aristóteles, total de forma y materia para constituir la corporalidad, ¿no? Y Gala esto le llama pseudoilemorfismo, ¿no? En este fenómeno, digamos, plotiniano. La pregunta es entonces la siguiente: ¿cómo resuelve Plotino el problema de la constitución de la corporalidad del cosmos sensible si el alma propiamente nunca se funde o se encarna totalmente en el sustrato? ¿Podríamos decir de alguna manera que el alma, naturaleza, vegetatividad que tiene las formas está y no está en el mundo sensible? Muchas gracias. Gracias, Luis Ángel. Está y no está, efectivamente, el alma vegetativa en lo sensible. En la medida en que, como señalé casi sobre el final, no sobre el final, sobre el final de la primera parte, que para Plotino el mundo sensible en realidad es fenoménico, no es realmente una sustancia natural, sino que es un conglomerado de cualidades, y por eso insistí en que los principios racionales están sobre la materia, no están introducidos en la materia. Sobre esta cuestión yo he cambiado de idea varias veces a lo largo de mi vida. En algún momento creía encontrar un ilemorfismo al final aristotélico en Plotino, pero creo que no, que se resiste a hacer esa conjunción entre la forma y la materia por la impasibilidad de la materia. Pero no sé si con esto te contesto. De cualquier modo me quedaban, por responderle a Silvana, algunas cuestiones, me parece. No sé si voy a poder contestárselas, ya que ahora tengo el micrófono abierto, entonces aprovecho la oportunidad, si Claudia me deja. ¿Cómo resuelve las críticas? Esto era una de las observaciones, ¿no? Las críticas que Aristóteles le hace a Platón. Y yo creo que el intento de resolverlas es a través de la noción de contemplación productiva, es decir, de esa concepción de toda la realidad como un proceso de producción, porque ese es el único modo que tiene Plotino de poder salvar ese problema de la separación entre lo inteligible y lo sensible, que al final de todo termina sin resolver con esto mismo que le contestaba a Luis Ángel, porque si no hay una verdadera concepción ilemórfica, no termina de solucionar el problema, pero de algún modo sí, porque al señalar que en lo sensible efectivamente hay una conformación que es inmanente, pero esa conformación es cualitativa. Es decir, no son verdaderamente formas inteligibles, sino que son cualidades sensibles. Y que entonces una entidad sensible está constituida por una materia recortada, si se quiere, por un conjunto de cualidades que se unen
que se entrelazan para identificar a tal o cual entidad sensible. Yo creo que ese es el modo. La pregunta más complicada de Silvana es a propósito de la finalidad de la naturaleza. Yo creo que Plotino sí acepta la finalidad de la naturaleza, porque hay una finalidad en toda la realidad. De entrada, como dice el Tratado 3.8, todo tiende a contemplar, es decir, todo tiende a producir. Y además todo tiende a la perfección. Todo tiende a lograr la finalidad que es propia, la forma que es propia de cada cosa. En la naturaleza, ahora no sé, recuerdo sobre todo los tratados de la providencia, Plotino insiste que hay una providencia universal y además esa providencia universal permite justificar por qué hay males y por qué hay deformidades en el mundo, porque cada cosa está puesta y ha sido puesta en el lugar que le corresponde para que haya un orden y una armonía en el todo. Es decir, el mal es necesario, la deformidad tiene su lugar en el orden del universo. Entonces, la naturaleza ha hecho que la cabeza esté en la parte superior del cuerpo, que las extremidades en la parte inferior, etc. O que, si no me acuerdo mal en algún lugar, que tales animales tienen que tener garras, porque la naturaleza está hecha para cumplir con ciertos fines. Eso es tal cual. Esto que está diciendo es tal cual. Para Aristóteles, cada parte de los animales es para cumplir una función en el todo, digamos. De manera que eso explica por qué tiene esa parte. O sea, claro. La finalidad. Y además, lo que usted está señalando de la relación entre fin y perfección, eso es tal cual en Aristóteles, porque el fin no es cualquier término, sino el óptimo, dice. O sea, la finalidad tiene que ver con el bien de cada cosa, ¿no? Lo que sí creo que podría objetar Aristóteles es la unidad de si la cosa es un conglomerado de cualidades, ¿en qué radica la unidad de la cosa? O sea, para él un conjunto de accidentes no constituye una cosa. Entonces no sé eso cómo lo resolvería Plotino, ¿no? Esa objeción que podría saber. Yo supongo, bueno, porque ahí está todo el problema de la individuación, del principio de individuación, bien metido. Claro. Por eso dice, es un entrecruzamiento, un conglomerado de cualidades, pero que recortan una materia. Entonces, por ese lado estaría dada la individualidad. Pero también es una cuestión bastante compleja de resolver. Sí, pero que Aristóteles tuvo en cuenta. Me llama la atención por eso, porque lo trata en el libro 7 eso, el de la metafísica, ¿no? Esa cuestión de que una sustancia nunca puede ser un conjunto de cualidades. No pero podría. Sí, Plotino sí lo dice específicamente. Específicamente. En su tratado en los tratados sobre las categorías, donde critica fuertemente al sistema categorial aristotélico, allí específicamente y distingue los significados que tiene la palabra usía, y la usía solo puede ser inteligible, no hay posibilidad, solo llamamos por homonimia a lo sensible. Y tiene además otro tratado sobre las cualidades, donde también hace observaciones análogas. Por fin me quedaba, para decirlo muy rápido, lo del uso de la analogía. Sí, Plotino recurre muchas veces a la analogía. Es uno de los modos que tiene para hablar de aquello de lo que es difícil hablar. Eso son otras vías, tiene vía negativa, vía restrictiva, pero la vía analógica es muy interesante. Y en el caso del arte y la naturaleza y la belleza, ahí recurre a la analogía, claramente. Pero también es cierto que a Plotino no le interesa demasiado el arte, comparativamente con la naturaleza, porque su interés está básicamente en
explicar por qué en el caso de lo sensible hay una estructura racional e inteligible. Y eso es en función de la procedencia de lo sensible y de toda la cadena de transmisión de la inteligibilidad desde la inteligencia, o desde el intelecto hasta lo sensible. Después el problema de la unidad absoluta, y bueno, eso es otra cosa en la que no interesa entrar. Pero hay algo que usted dijo que también me llamó mucho la atención, porque también Aristóteles explica los errores de la naturaleza por la predominancia de la materia sobre la forma. Ah, claro. Y es muy claro lo que evidentemente Plotino lo tuvo muy en cuenta. Sí, sí, sí. Por eso la imagen de la piedra que cede al arte es muy ilustrativa, pero que lo inteligible tiene que dominar a lo sensible para que haya perfección, porque si no, no la hay. La fealdad viene del dominio de la materia. Bien, sí, sí. En la naturaleza y en el arte, en ambas cosas. Bueno, yo seguiría, Marita, pero no sé si hay otras preguntas porque... Sí, yo las iba a interrumpir, porque tenemos una pregunta de Elías Zamora, que ya está desde hoy, fue la segunda persona que levantó la mano, pobre, así que lo dejamos en suspenso. Elías, pero está bien porque me sirvió también las intervenciones para aclarar bien lo que iba a decir. Sí, bueno, la pregunta era más que... Sí. La pregunta era más que nada para Santa Cruz, acerca de, podríamos decir, el estatuto ontológico de la materia, tanto en el caso del arte como en el caso de la naturaleza, en Plotino. Si se pide sobre eso, digamos, si podríamos decir, si la naturaleza produce o imprime su forma sobre una materia más bien totalmente determinada o absolutamente informe, y en el arte, en cambio, está una materia mucho más determinada, o en ambos casos podemos encontrar una suerte de determinación ya previa en la materia. Yo te diría que sí, porque el problema de la materia es bastante complejo, el tratamiento que hace Plotino de la materia, sobre todo del origen de la materia, pero él sostiene que la materia como tal es absolutamente impasible. Ahora bien, hay ya materia conformada, porque la carne o los huesos son una materia que ya ha recibido una forma, no es la materia prima absolutamente indeterminada. En el caso del arte siempre trabaja sobre una materia que no es materia prima, trabaja sobre una piedra, pero no trabaja sobre la materia como tal. En el caso de lo sensible, bueno, la naturaleza es probable que tuviéramos que decir que trabaja en dos niveles. En un primer nivel sobre la materia para conformar una materia segunda, y luego sobre esa segunda para conformar esa segunda, y hacer de los huesos y de la carne un ser humano o un gato, por ejemplo. Pero es toda una complicación, es decir, hasta dónde explica cuál es el estatus de la materia. Sobre todo porque tiene también dos contextos diferentes. En un tratado donde la considera absolutamente mala y el origen del mal, y en la otra que no, porque no es un principio que se oponga dualísticamente a lo uno, sino que es el resultado último de una producción que viene de la unidad absoluta y termina en ella. Entonces ahí hay dos concepciones que se dan de patadas por momento, y que algunos explican diciendo que en el medio entre los dos tratados estuvo su polémica contra los gnósticos, y que entonces cuando trata mejor a la materia es para oponerse a los gnósticos, que consideraban que el mundo es malo y que la materia es horrorosa.
bueno, eso brevemente te puedo contestar. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otro comentario, consulta que quieran realizar. Silvana, no sé si querías hacer algo, vos que nos habías dicho que tenías algunas cuantas preguntas o consultas. Si no, bueno, de todas maneras queda el espacio o el mail por el cual ustedes recibieron la invitación para acercar sus comentarios y sus preguntas a las expositoras. Ahí Viviana Suñol veo que tiene su mano levantada, supongo que es para alguna pregunta. Sí, le quería agradecer a ambas por las exposiciones. Tenía una duda específicamente para Silvana y después una consulta para Marita. Esta analogía entre Tecne y Physis, hablar de analogía implica de dos órdenes de producción y de establecer correspondencias entre ámbitos diferentes. También, y vos hiciste referencia, Silvana, a esta idea de que reaparece en Aristóteles en varios pasajes, de el arte como completar la naturaleza, ¿no? Las insuficiencias esta idea del hombre incompleto que está en el protréptico, digamos, en algunos pasajes del protréptico también, esta incompletitud del hombre que hace que deban existir las artes, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí siempre me surge la pregunta, bueno, en algún punto el arte es parte de la naturaleza en cuanto que surge de la necesidad del hombre, ¿no? De la incompletitud del hombre. Y en ese sentido, lo analógico podría transformarse en similitud en el sentido que no son ámbitos tan diferentes, no pertenecerían, más allá de la diferencia del principio del movimiento, pero en un punto en su origen, la naturaleza es parte, el arte, perdón, es parte de la naturaleza, ¿no? En este aspecto que surge de esta incompletitud del hombre. Y respecto a Marita, me gustaría, si formulo las dos preguntas, no sé si hay problema, o la consulta es, ¿qué es yo justo me quedé sin conexión, la idea de la contemplación, cómo es concebida, si podría ahondar en ese aspecto, que también reaparece seguramente con otros, hacia el final de la exposición habla de contemplar lo cerca de la naturaleza, y en el caso de Aristóteles, el theorein es el fin último, más allá de lo que eso signifique y la complejidad que implica esclarecer la teoría en Aristóteles, es el fin último del hombre. Entonces me gustaría ver si hay un contrapunto, si hay similitudes en el caso de Plotino. Esas serían mis dos preguntas o consultas. Gracias. Bueno, ¿empiezo yo, Marita? ¿O prefieres? Sí, Silvana, sí. Bueno, con respecto a tu consulta, y tal como lo expresé, nunca podría yo decir que el arte es parte de la naturaleza. O sea, está claro que son dos ámbitos diferentes, que tienen principios diferentes. De hecho, la naturaleza nunca podría producir una casa, y en ese sentido es necesario el arte para completar aquello que la naturaleza no puede hacer. Pero esto no invalida que la casa sea un artefacto que tiene su principio de producción externo, que tiene sí un tipos de causalidad que son más claros, o sea, que es posible para el hombre verlo con claridad. La causa material, la causa formal, la causa motriz, la causa final de la casa, entonces le viene bien a Aristóteles para mostrar que esto mismo se da en la naturaleza. Pero nunca yo diría que el arte viene a ser parte del dominio natural. Esto claramente no lo diría, digamos, está claro que quiere marcar la diferencia fuertemente. Sí, y además, cuando dice que imita la naturaleza, no hay en Aristóteles una noción de imitación
peyorativa como la hay en Platón, en el sentido de que es jerárquicamente inferior, porque el ámbito, digamos, natural y también técnico tiene cierta autonomía en cuanto a su definición, etc. Mientras que en el caso de Plotino me parece que mantiene esa jerarquía de modelo copia de platónica. No sé, esa es la impresión que me dio al escuchar a Marita. Perdón, Silvana, yo me refería, y lo entendía, es esta idea de la raigambre en un punto natural de la tecne como parte del hombre, ¿me entendés? Como el origen, en ese sentido, que el hombre es parte de la naturaleza y como parte de la naturaleza necesita completarse y de ahí surgen las artes. En ese sentido... Sí, sí, en eso estamos. En ese sentido, lo demás estamos todos de acuerdo, pero no en el fin último, en el análisis último, el hombre es parte de la naturaleza en su origen, que después constituye un orden productivo diferente, y hay deliberación, y digamos, eso sí, pero en su raigambre es natural, digamos, porque es fruto de racionalidad. Así que el arte es expresión de racionalidad, así que... Perdón que las interrumpa, pero tengo entendido que la profesora María Isabel Santa Cruz tiene otro compromiso y son 19:46. No sé si tiene un tiempito para responder la pregunta de Viviana, y porque también tenemos una de Flavia de Suto, que también nos puso en el chat que tiene una pregunta. Entonces, por ahí dejar esta discusión para otra instancia. Les pido disculpas a ambas. Te digo muy rápidamente, Viviana. Bueno, Plotino también dice que el arte muchas veces mejora algún defecto de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo. Aristóteles también lo dice. Por otro lado, Plotino dice que el arte imita la naturaleza. ¿Pero qué quiere decir que imita la naturaleza? Que actúa como la naturaleza, es decir, guiándose por principios inteligibles. No porque imite a una entidad sensible, sino que actúa a la manera en que actúa la naturaleza, pero es jerárquicamente inferior. Eso está claro. Y otra cuestión que era... lo de la contemplación. La de teoría. No, lo que yo señalé al final utiliza contemplar en un sentido más corriente, es decir, pongámonos y miremos la maravilla de esa arte con la que procede la naturaleza. Pero el problema de la contemplación es una actividad cognitiva. Es decir, lo que Plotino quiere decir es que todo tiende a realizar algún tipo de actividad cognitiva, y esa actividad cognitiva es productiva, siempre y necesariamente. Entonces, como la realidad es un proceso de producción, ese proceso de producción no se puede dar sino a través de una actividad inteligente, digamos así, una actividad cognitiva de algún tipo que es diferente, tiene diferentes niveles de acuerdo con el nivel de la realidad en la que estamos. Entonces la naturaleza tiene un nivel contemplativo, es decir, un nivel de actividad intelectual ínfimo, borroso, mientras que el intelecto tiene un nivel de actividad intelectual, y por eso es productor primero de lo inteligible, digamos así, de las formas inteligibles. Bueno, creo que hasta ahí más o menos te contesto la pregunta. Son todas cuestiones que llevarían, podríamos seguir discutiendo. ¿Habría la posibilidad de la pregunta de Flavia de Suto? Sí, cómo no. Sí, Flavia, acá nos dan el visto bueno. No, saludo y digo, si no hay tiempo la mando por correo o por WhatsApp. No, después es más complicado. Bueno, es una cosa pequeña, sobre todo centrada en la exposición de Silvana, y que toca lateralmente, o no tan lateral, lo que usted planteó, Marita. Pero va en la línea de lo que justo ahora se estaba discutiendo. Yo pensaba que hay artes, por ejemplo el arte médico, que interviene, como puede ser con otros sobre una realidad orgánica, interviene y ir rectificando algo, ¿no es cierto? Así como hay artes, qué sé yo, el arte del carpintero, que tiene una forma y que es el arte médico, sigue un tipo de causalidad orgánica, ¿no? O sea, que tiene que de alguna manera ponerse a tono con el organismo, y ahí sí que el arte tiene
no diría yo una relación correctiva porque no la corrige la naturaleza, pero de alguna manera, bueno, de hecho la sana, ¿no? Ahora, claro, las artes mecánicas o otro tipo de arte, en donde el ejemplo de la causalidad mecánica me viene bien, lo que hacen es en todo caso ensamblar partes de la naturaleza o materiales para completar algo que en definitiva le es útil al ser humano. Uno podría decir que en el arte puede haber, y esta es la pregunta, Silvana, modelos de causalidad que puedan de algún modo imitar la causalidad orgánica o relacionarse con ello de una manera más contigua, y puede haber artes que en cambio tengan un carácter, por eso utilizo el modelo mecánico, y además recordando a Plotino, y esto es lo lateral con Marita. El Eneada 3:8 dice que la naturaleza produce los seres sin fatiga y sin ruido, ¿no? Y que justamente las artes mecánicas cuando producen lo hacen con gravamen y ruidosamente. Esa es una pregunta que toca lateralmente a Plotino, pero apunta fundamentalmente a Aristóteles. No sé si entiendo bien, y vos rectificame como hizo antes Viviana, pero lo que tenés que ver en el caso del médico, por ejemplo, no sé bien a qué te referís con causalidad orgánica. Lo que tiene el médico en su mente es una forma de salud, y lo que hace al curar es, una serie de procedimientos para restablecer en ese cuerpo la forma de salud. Entonces, lo que el carpintero hace, que es meter la forma de cama en unos materiales, del mismo modo, el esquema es similar en el caso del médico. El médico tiene la forma de salud en su mente, y entonces puede saber a través de qué procesos restablecer la salud del individuo. No sé si contesto a lo que... Sí, Silvana, porque en definitiva vos ponés el acento en la diferencia que yo quería buscar, que es esa que tiene que ver con el procedimiento. Así que sintéticamente, sí. Más allá que luego hay ahí algo que será para otra conversación sobre lo que quiero decir con causalidad orgánica, pero sí en la diferencia que establece la causalidad natural y el procedimiento de la técnica. Gracias. ¿Qué hubiera hecho Aristóteles y Plotino si supieran que había inteligencia artificial? Allí ya. Hubiera dicho que hay que ver si ahí había peso, gravamen o no, ¿no? Bueno, hay un punto interesante ahí, que es que las funciones para Aristóteles no se pueden realizar en cualquier materia. Es decir, que en el caso para que haya un hombre, es necesario que existan carnes y huesos. No es posible en cualquier materia, como podría pasar en un artefacto que puede ser de la cama de madera o de hierro, pero en las entidades naturales la materia ejerce lo que se llama una necesidad hipotética. Es decir, si quiero un hombre, entonces necesito carnes y huesos, y no cualquier materia. Entonces, no funciona, el funcionalismo contemporáneo no se aplica a Aristóteles. Pero es interesante. Bueno, muchísimas gracias en primer término a María Isabel Santa Cruz por haber accedido a compartir su trabajo y este espacio con nosotros, a Silvana por organizar siempre estos ciclos, también vi que estaba Eva Lucía, o sea que le agradecemos a él también por el espacio que nos dan en el INEO para poder gestar todas estas actividades, y a todos los que han participado y esperamos que sigan acompañándonos en nuestros ciclos de conferencia. A todos y a cada uno les agradecemos que hayan reservado este espacio para compartirlo con nosotros, y esperamos volver, como ya les dije recién, verlos en otras instancias. Una todos última sigan... cosa sí. que les quería adelantar,
que el 24 de septiembre vamos a tener nuestra próxima conferencia, también ha estado a las 18, y va a darla Gabriela Rossi, sobre Aristóteles y el objeto de la parte calculativa del alma. Entonces los esperamos, ya vayan agendando, 24 de septiembre a las 18 horas, y continuamos con este ciclo. Muchísimas gracias a vos también, Claudia, por haber coordinado la Muchísimas gracias, Marita, muchísimas gracias, Silvina, Claudia, a todos los asistentes, en nombre del Instituto de Filosofía Ezequiel de Olazo, del CIF, y especialmente para Marita, un saludo de Leiser Madanes, que no pudo conectarse desde Montevideo. Bueno, muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos los que han soportado estoicamente estas 2 horas y han colaborado y contribuido con nuestras discusiones. Muchísimas gracias, y muchas gracias, Ricardo, también. Gracias. Chao, hasta pronto. Chao, hasta luego a todos y que sigan bien.